Es muy probable que ustedes hayan oído hablar de la Eneida como una de las 8 o 10 obras cumbres de la literatura mundial. Quizás sea menos probable que la hayan leído. Al menos yo, cuando estudié latín, siendo adolescente y en la primera juventud, y de eso, como ustedes ven, hace bastantes años, traduje largos fragmentos de la Eneida de una forma literal. En cambio, al hacerlo de esa forma literal, te enterabas del contenido de la Eneida, pero no disfrutabas con él. Solo muchos años después, cuando he tenido suficiente tiempo y decidí traducir la Eneida por completo y en verso, es cuando he leído la Eneida, y la Eneida me ha sorprendido. Es un poema que el emperador Octavio Augusto encargó al poeta Virgilio hace unos 2000 y pocos años, muchos años. La idea de Octavio era dotar a Roma y al imperio que él acababa de encabezar de un origen mítico legendario que fuese conocido en todos los dominios de Roma, que eran muy amplios, prácticamente el mundo occidental, y además vehiculados por una lengua única, o unidos por una lengua única, el latín. Virgilio dedicó a esta obra los últimos 10 años de su vida. Tenía 40 aproximadamente cuando se la encargaron y murió a los 50 pensando que estaba inacabada y a falta de una última corrección. Bien, cuando fui traduciendo en versos, en decasílabos, la Eneida me sorprendió porque no se parecía a aquella que yo había traducido en la juventud literalmente. Era una historia maravillosa, escrita por un estupendo poeta, pero además una historia amplísima contada por un narrador estupendo. Esas dos cosas no suelen coincidir habitualmente, pero Virgilio tenía los suficientes recursos y era un poeta de una autoexigencia total, había dedicado su vida entera a eso, y salió esta obra que yo no había leído completa aún hasta que la traduje, pero que me ha seducido de una forma tal que yo espero que ustedes, si la leen, la disfruten tanto como yo la he disfrutado al traducirla. Pues la verdad es que representar gráficamente la Eneida era un reto importante porque, claro, aparte de porque hay una tradición pictórica antiquísima, aparte de eso era que el propio contenido del libro pues tiene unas dificultades serias. Por ejemplo, la cuestión de la representación de los personajes extraordinarios o fantásticos, de todos los dioses que aparecen en la narración. ¿Cómo representar los dioses? Esto era un problema para mí, claramente. No solamente representar los dioses, sino todas las criaturas fantásticas que aparecen en la obra. Pues las arpías, los cíclopes, los infiernos, Caronte. Entonces, bueno, yo basándome en lo que dice Virgilio, cuando un personaje característico, que es la Sibila de Cumas, tiene al dios dentro, se agiganta. Entonces, esta era la pista por la que yo seguí, y entonces decidí que la representación de los dioses, independientemente de la técnica que fuera a usar, tenía que ser personajes gigantescos. Dependiendo de su categoría, eran más o menos gigantescos.
Claro, esto era una representación de las criaturas fantásticas. Por ejemplo, hay también alguna novedad en cuanto a la representación de otros personajes de este tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, los cíclopes, me acuerdo que aparte de ser todo una obra que sugiere muchísimas cosas, pero claro, había que plantearse cómo se representan una vez más los cíclopes. Y claro, yo no quería huir en este trabajo de todo lo que significara acercarme, aunque fuera muy poquito, a la representación clásica de los digamos, superhéroes, de los, eh, de los músculos, de los escorzos, de todo este mundo que a mí me produce cierto rechazo, ¿no? Entonces quería huir de eso porque, claro, es muy. eh, tiende a hacerse próximo porque, claro, hay muchas luchas, guerras, material de guerra, pues espadas, escudos, todo esto que está dentro de una iconografía perdón, eh, pues contemporánea que está representada en los cómics de superhéroes, etc. Y entonces quería huir de todo eso y me planteé pues hacer las cosas de una manera sencilla y que pues fuera eficaz. Y por ejemplo, en el caso de los cíclopes yo los veía no como que alguna vez yo mismo los representé así como figuras musculosas, fuertes, potentes, sino que los representé como robots, casi robots. Figuras pues articuladas, un poco, que en el fondo es lo que luego van a ser, trabajadores de una fragua, ¿no? Bueno, era un poco eso. Y pues nada, hice montones de bocetos, algunos de los cuales ha sido imposible porque era no solo trabajar el lápiz, aquí he sacado un breve, vamos, apunte que hice. Pero vamos, que no hay trabajo a lápiz y es directamente todo, pues, lanzarme sobre el papel de una manera intuitiva y tanto expresionista. Y lo que es característico en este trabajo es que hay una parte que son imágenes de tipo expresionista y un tipo de imágenes más formales, trabajadas con los ordenador y los programas digitales, ¿no? Y entonces hay esa mezcla, ¿no? en el trabajo. Y eso es fundamentalmente.